Amén, mis hermanos. En esta bonita tarde sentimos agradecimiento con el Señor, ¿verdad? Por esa razón de que en esta tarde nos reunimos para darle gracias a Dios por una sencilla razón nada más, porque Él es el autor y consumador de nuestra vida. Y por eso debemos de adorarle cada día y cada momento. Bienvenidos sean a la casa del Señor, aleluya. Así dejo el lugar para la hermana Sara, para la cual trae la oración de invocación para la gloria de Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Podemos pasar al altar, hermanos, el que guste, hermanos. Démosles gracias a nuestro Dios, acerquémonos ante su trono para hallar misericordia en esta hora delante de nuestro Dios. Bendito seas, Padre Celestial. En esta hora te damos gracias, Padre Eterno, porque tú eres misericordioso, bendito Padre. En esta hermosa tarde, Señor, te damos gracias por la vida, Señor, que tú nos das, por todas las bendiciones, Señor, porque sabemos, Señor, que no somos dignos de ellas, Señor, pero tú con tu misericordia infinita, bendito Padre, tú eres bueno, Señor. En esta hora te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Señor. Permítenos, Señor, alabarte, adorarte, Señor, cada día, cada momento, cada instante, Señor. Que sintamos tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga dando ese gozo, Señor, de servirte, ese gozo de alabarte, bendito Padre Celestial. Apresura los pasos de los que vienen en camino. Pon el deseo en sus corazones, bendito Padre, para venir a alabarte y glorificarte en esta hora, Señor. Porque sabemos, Señor, que nada hay fuera de ti, bendito Padre. En esta hora nos ponemos en tus benditas manos, Señor, a cada una de las familias de Benecer, Señor. Te pedimos misericordia, bendito Padre, para tu pueblo, a todos mis hermanos, bendito Padre, en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están en este momento, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Sé con los jóvenes, sé con los niños, bendito Padre, con mi hermano que va a dirigir el culto de esta tarde, bendito Padre. Sigue bendiciendo a mi hermano Abraham, bendito Dios. Sigue usando su vida para tu obra, bendito Padre Celestial. Bendice su familia, bendice a mi hermana Socorro, a mi hermana Clarisa, bendito Padre. Sigue bendiciéndole, Señor, que sigan siendo de bendición para esta iglesia y Benecer, Señor. Te pedimos, Señor, por mi hermano también, que trae el mensaje de esta mañana, de esta tarde, bendito Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas con él, bendito Dios. Quédate con cada uno de nosotros, Señor. Permítenos adorarte y glorificarte, Padre eterno. Quita todo dolor de nuestro cuerpo, Señor, toda dolencia, Señor. Que tu Espíritu Santo limpie el cuerpo de cada uno de mis hermanos, bendito Dios. En esta hora nos ponemos en tus benditas manos. También por mi hermana Xochitl, por mi hermana Socorro Camarena, bendito Padre. Sigue bendiciendo sus vidas, bendito Dios, en esta hora. Bendito Padre Celestial, porque tú eres el dador de la vida, bendito Dios. En esta hora nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Aclara nuestras gargantas, nuestros corazones, bendito Dios, nuestro pensamiento, bendito Padre, para que podamos cantarte, para que podamos gozarnos en tu alabanza con tu pueblo en esta hora, bendito Padre Celestial. Quédate con nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre eterno. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Así, mis hermanos, iniciamos este servicio de gratitud para la gloria del Señor. Abrimos palabra de Dios, la santa palabra, aleluya, para la gloria de Cristo. En el libro de Malaquías, capítulo 4, gloria a Jesús. Cuando tenga su cita puede glorificar al Señor para darle lectura junto, aleluya. Siéntase contento, siéntase alegre, siéntase cada día en victoria, porque el que adoramos vive
Aleluya. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor dice así, Malaquías capítulo 4, del versículo 1 al versículo 3. Aleluya. Y dice así: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya, palabra del Señor. Cada día, hermano, queremos retozar como becerros de la manada, hermano, porque adoramos al que vive, al que reina. Abrimos nuestros himnarios para la gloria de Cristo. En el coro especial, amarte solo a ti, aleluya. Cristo vive, aleluya. Adórele porque Él vive, aleluya. Coro especial número 9, amarte solo a ti, Señor. Cristo vive, aleluya. Gloria a Jesús, santo es su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Santo es su nombre. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, Aleluya. mostrarte tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, siempre llevar tu cruz, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y hacer tu voluntad. Al pobre defender, Señor, al débil proteger, Señor, tu reino proclamar, Señor, y no mirar atrás. Al pobre defender, Señor, al débil proteger, Señor, tu reino proclamar, Señor, y no mirar atrás. Aleluya. Y no mirar atrás, mis hermanos. Siempre con la mirada puesta, como mirando al invisible. Aleluya. Coro 42. Coro especial, aleluya, 42, para la gloria de Cristo. Seguimos adorando al que vive en la eternidad. Aleluya. Bendito es su nombre. Amén, aleluya. Cristo vive. Amén.
auxilio en la tribulación, que se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Amén. Aleluya. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aleluya. Porque la vida del cristiano, al morir, dice el apóstol Pablo, es ganancia. Aleluya. Coro 96, coro especial. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Bendito es el Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Amén. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó allá en la luz, ha sido suficiente para mí. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. Amén. Aleluya. Preciosa sangre que derramó nuestro Señor para redimirnos, para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Hablemos la palabra del Señor en Éxodo capítulo 25. Aleluya. En lo cual vamos a leer una porción de la Escritura. Bendito es el Señor. Éxodo capítulo 25, versículo 1 y 2 para la gloria del Señor. Aleluya. Y la palabra del Señor dice: gloria a Dios. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaré mi ofrenda. Aleluya. Cristo vive. Es hora, mis hermanos, de dar un poco de lo mucho que nuestro Dios nos da cada día. Bendito Dios, aleluya. Para esto abrimos nuestros himnarios para la gloria del Señor. Coro especial número 56, aleluya. Que a la letra dice: bendito es el Señor en el principio, el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Después de esta alabanza va a pasar vamos a darle, aleluya, esa oración a nuestro Dios por esta ofrenda. Gloria a Cristo.
Coro 56. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Al principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Al principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Aleluya. Bendito es el Señor. Así, hermano, de pie, o si desea pasar al altar, oremos por esta ofrenda y por la vida del expositor de esta palabra, de esta bella tarde. Señor Jesús, en esta tarde preciosa, en esta tarde bella, en esta tarde linda, Señor, porque hoy en este día es un día muy especial. Es un día muy especial, Señor, porque hoy, Señor, pudimos decirle a usted desde temprano gracias. Gracias por este bonito día, mi Dios, porque, Señor, cada día debemos sentirlo en nuestro corazón, en nuestra vida, darle gracias desde temprano, porque gracias a usted, Señor, toda la humanidad, Señor, tenemos ese privilegio de poder darle gracias. Solamente que sea un deseo de cada uno, Señor, agradecerle a usted por este hermoso momento, mi Dios, por este hermoso día, porque lo que tenemos, Dios mío, no es porque nosotros, Señor, somos merecedores, sino porque usted, Señor, es el autor y el consumador de nuestra vida, mi Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que pueden ofrendar. Gracias por la vida de mis hermanos que no pueden hacerlo. Pero lo más hermoso en esta vida, que cada día, Señor, ofrezcamos a usted un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que cada día, aleluya, se preocupe por las cosas espirituales para la gloria de tu nombre. Y cada día, Señor, en estar en ese círculo de alabanza, de adoración, de reverencia a usted, mi Señor, en todo tiempo y en cada momento. Gracias, mi Dios. Gracias. Multiplica, pues, en esta tarde esta ofrenda maravillosa para la gloria de usted. Y bendice, Señor, ese corazón, Dios mío, que en esta tarde viene a usted, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano que trae esta palabra, que trae este alimento, que trae, Señor, esa especialidad de parte de usted para cada integrante de esta bonita iglesia, de este bonito rebaño, aleluya, en lo cual nos gozamos como iglesia cristiana interdenominacional, aleluya, para la gloria de Cristo, en esta bonita región de Lázaro Cárdenas, Colonia La Orilla, para la gloria de usted, mi Señor. Cada día queremos ser hacedores de tu palabra. Bendito sea tu nombre. Gracias porque nos permite estar en este bonito momento, aleluya, y regocijarnos como Isiar para la gloria de usted. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios, por tu nombre bello. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, y la palabra de esta tarde, Señor, sea un alimento que cada día nos esfuerce para ser, Señor, hacedores de usted, mi Señor. Aleluya, mi Jesús.
Gracias. Gracias, mi Señor Dios. Bendito es su nombre. Aleluya. Gloria a Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Así dejo el lugar para mi hermano que trae la palabra. Y con reverencia, de pie esperamos al expositor del tema de la palabra de nuestro Dios. Cristo vive, aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios le damos, hermanos, en esta hora, porque Dios nos permite estar aquí nuevamente, porque es mejor estar en la casa de Dios un día que 1000 fuera de ellos. Por eso estamos contentos, hermanos, el día de hoy, porque el Señor nos permite estar en comunión con su Espíritu Santo, y su palabra es hermosa siempre para nuestro. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Y el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí, Señor. Gracias por la vida, Señor, gracias por el momento. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones estén receptivos, Señor, y nuestra mente conectada, Señor, para poder comprender, Señor, tu palabra, y danos, Señor, ese privilegio de hacer tu palabra, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Los invito, hermanos, a tomar nuestros asientos, porque todo es un proceso para la gloria del Señor. Hoy estamos aquí y mañana, hermanos, vamos a estar donde Dios quiera que estemos cada uno de nosotros. Hoy estamos en la unidad del Espíritu Santo, y mañana y pasado y nuestra vida debemos de estar unidos al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, hermanos. Por eso dice, pues, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es nuestro fundamento. Jesucristo es la palabra de Dios. Fue profetizado Jesucristo. ¿Quién nació? Jesucristo. ¿Quién es la roca que sustenta la iglesia? Jesucristo. Él es la roca. De Él se habla en el Antiguo Testamento, de Él se habla el nacimiento en el Nuevo Testamento, y de Él se habla después de su muerte por medio del Espíritu Santo, de sus profetas, de sus discípulos, de todos los que fueron, hermanos, antes que nosotros. ¿Quién es el fundamento de nuestra vida? Jesucristo. ¿Quién es el que nos sustenta? Jesucristo. ¿Quién es el que nos guía? Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos al Espíritu Santo, hermanos, y tenemos esa oración con el Espíritu Santo, vamos a estar conectados con Dios. Amén. ¿Quién va a hablar a nuestros corazones? La palabra de Dios. ¿Quién va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón? El Espíritu Santo. Todo aquel que se escribe, hermanos, en la palabra de Dios es el fundamento de la iglesia. Y el fundamento, hermanos, de la iglesia es aquella roca, aquel cimiento. Cuando se pone una construcción, una casa, un edificio, algo que va arriba de ella, se llama fundamento, se llama soporte, se llama trave, se llama soporte, cimiento, todo aquello que sustenta el peso de la iglesia. Quien compró la iglesia es Jesucristo. No la compró el hermano, no la compró la hermana, hermanos. Todos somos comprados con la sangre de Cristo para ser seguidores de Cristo, para hacer la voluntad de Cristo, para ser imitadores de Cristo, para estar a la altura del varón perfecto que es Cristo. ¿Quién es el fundamento? Cristo. ¿A quién debemos de mirar en la iglesia? A Jesucristo. ¿A quién debemos de obedecer y qué cosas debemos de hacer en la iglesia? Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a la escuela aprendemos ciertos oficios,
y vamos a hacerlo de acuerdo a las leyes que se crearon para tal efecto. Pero el Señor Jesucristo en nuestra vida espiritual es el fundamento al cual nosotros debemos de ser esos hijos imitadores de la palabra del Señor. Por eso debemos de estar capacitados para evitar que nuestro fundamento de nuestra vida sea otro que no sea Jesucristo. ¿Por qué debemos de quedar, hermanos, claro que nuestro fundamento es Jesucristo? Porque si nosotros nos anclamos a Jesucristo, si nosotros estamos sustentados en Jesucristo, si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestras mentes, no van a poder hacernos nada los vientos de doctrina, aquella doctrina humana, aquella estratagema de hombre que lo emplean con astucia para engañar. Por eso dice la palabra de Dios, si un ciego guía a otro ciego, los dos, ¿qué va a pasar? Si un ciego guía a otro ciego, hermanos, ustedes si fueran ciegos, ¿se agarrarían de otro ciego para que los llevara a su casa? ¿Verdad que no? ¿A la tienda? ¿Al baño? ¿A dónde quedarían, hermanos? Perdidos completamente. Por eso no podemos anclarnos a un ciego, guía de ciegos. Por eso el Señor Jesucristo les decía ciegos, guías de ciegos, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque nada más estaban buscando lo suyo propio y no lo de Jesucristo. Los que buscamos de Jesucristo, estamos, hermanos, buscando el fundamento de nuestras vidas. Queremos buscar serle agradable a Jesucristo. No al hombre, no al hermano, no a otra cosa, no a un ídolo. Nada, hermanos, puede suplantar el cimiento que es Jesucristo. Y la iglesia se pone gozosa y contenta cuando está Jesucristo en la iglesia, hermanos. Está sustentada cuando está Jesucristo en su corazón. Está, hermanos, completamente en la luz cuando la palabra de Dios se vive en la iglesia. Entonces allí está la paz, hermanos, espiritual, porque el espíritu de cada uno de nosotros se conecta con el Espíritu de Dios, porque estamos unidos en la obediencia al Padre. Aleluya. Por eso, si hacemos su voluntad, estamos poniendo sobre el fundamento nuestra conducta. Estamos poniendo nuestros pensamientos como si fueran los pensamientos de Jesucristo. Es hermoso este texto, hermanos, y es tan importante para la iglesia que no debemos de voltear a un lado. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de un hermano, yo soy de otra hermana, yo soy de una iglesia, yo soy de otra iglesia. No, todos somos comprados por Jesucristo. Amén. Así que Dios nos hermanó, hermanos. Así como estamos aquí en otras partes del mundo, Dios nos hace amigos, Dios nos hace sus hijos, Dios nos hace su familia, porque creemos en Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, si hay algún hermano que no le habla a otro hermano, ¿será de Jesucristo? Claro que no, porque Jesucristo es la unión de la iglesia de Cristo, el sustento, el soporte. La palabra de Dios, hermanos, no cambia. Dice, yo soy un Dios de ayer, yo soy un Dios de hoy, yo soy un Dios de mañana, de hoy y siempre. Yo soy el alfa y yo soy la omega. Amén. Él es el que une, hermanos, a la familia de Cristo. Aunque no somos carne igual, ni sangre igual, somos diferentes razas, hermanos, pero somos de Jesucristo, comprados por esa sangre. Entonces, pongamos ese fundamento que es Cristo, aprendamos de su palabra y seamos un cuerpo en Cristo. Eso es lo que estábamos viendo, hermanos, y hemos estado viendo a lo largo de estos primer mes, ¿verdad?, que pasó todo enero. El caminar con Cristo, el ser como Cristo, ser la iglesia de Cristo. ¿Cómo ser la iglesia de Cristo? ¿Qué es, hermanos, la iglesia de Cristo? ¿Cómo se forma la iglesia de Cristo? ¿Cómo viene la iglesia formándose?
en cada lugar diferentes, hermanos, cómo viene formándose la iglesia de Cristo, cómo se predica la palabra de Cristo, qué es lo que cada uno de nosotros debe hacer para ser la iglesia de Cristo y tener el conocimiento suficiente de estar capacitado para toda buena obra. Primera de Corintios 3:10, conforme a su gracia de que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo sobreedifica? ¿De qué y para qué? Aleluya. ¿Cómo sobreedificamos cada uno de nosotros? Exactamente igual, hermanos, cuando hacemos una construcción. ¿Cuántos años, hermanos, quiere usted que dure su casa? 1000, ¿verdad? Muy buena respuesta. Queremos, ¿verdad?, no darle mantenimiento cada año a la casa, ¿cierto? ¿Qué tipo de material vamos a utilizar para construir la casa de Dios? El más bueno, ¿verdad? Amén. ¿Qué es lo que queremos comer todos los días de lo más mejor, verdad? Huevitos, proteínas, porque se edifica, porque crece, porque se nutre. Cuando edificamos una construcción, le tratamos de poner del mejor material que existe. Por eso dice la palabra, conforme a la gracia que Dios me dio, no la gracia que yo tengo, no el conocimiento que yo tengo, sino el conocimiento de Dios me ha dado, ha sido dado. No algo que salió espontáneamente de mí y que ahora lo que yo digo en mis palabrerías es la palabra de Dios. No, sino la palabra de Dios que sale de nuestra boca. Pero toda ha sido inspirada por el Espíritu Santo y la tenemos escrita en la palabra de Dios. ¿Cómo edificamos a la iglesia? Con nuestras propias experiencias mundanas, hermano, o con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Aleluya. En Veracruz hubo retiro de pastores y ¿saben qué les dicen a los pastores? Les dicen: no estén dando y hablando todo el día o todas las predicaciones de ustedes, porque nuestra encomienda es compartir la palabra de Dios. Nosotros debemos de ser predicadores de la palabra de Dios, fundamentados en la palabra de Dios, no hablar de nuestro patio, de nuestro perro, de nuestro gato, de lo que me pasó, ¿verdad? Sino hablar la palabra de Dios, porque debemos de sustentarnos y fundamentarnos y soportarnos y edificar esos cimientos en la palabra de Dios. La iglesia se debe de fundamentar en Cristo y así cada uno de nosotros crecer. Amén. Pero fundados en la roca. Hermanos, ¿para qué se construye encima de la roca? ¿Por qué se construye encima de cimientos? Dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y después, el que viene después de usted, hermano, ¿qué hace? Sobreedifica encima. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Si nosotros no somos de Cristo, si nosotros llevamos nuestro propio viento de doctrina, es decir, nuestros propios pensamientos, y no lo fundamentamos en la sangre del Cordero, el siguiente que edifica encima de nosotros, ¿sobre qué va a edificar? Sobre la arena. ¿Por qué? Porque las enseñanzas humanas no son las enseñanzas de Dios. Por lo tanto, es vano. Todo es vanidad. ¿Alguien ha leído Eclesiastés? Todo es vanidad. Nuestra juventud, nuestra edad, hermanos, es vanidad. Las cosas materiales, todo es vanidad y pasajero. Y nosotros somos más pasajeros todavía que cualquier cosa que ha sido creada. ¿Vivimos cuánto?
y ya no estamos. Solo un momento en nuestras casas, se le heredamos a nuestros hijos y así. Pero la palabra de Dios ha sido dada para esta generación, para la generación pasada y para la generación futura. Amén. Si la iglesia se edifica sobre ese fundamento que es la palabra de Dios, el que va a edificar encima de nosotros, es decir, todos aquellos que vienen, hermanos, atrás de nosotros, ¿sobre qué van a edificar? Sobre las enseñanzas bíblicas que nosotros les vamos a dejar. Entonces va a estar sustentada la iglesia por Cristo, los cuales nosotros somos el reflejo de Cristo, y la generación que viene atrás va a ser edificada y sobreedificada sobre el fundamento de Cristo. Amén. Por eso es tan importante, hermanos, y la palabra de Dios dice así: enseñen a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y así por todas las generaciones. ¿Qué le van a enseñar? Le van a enseñar la palabra de Dios, porque dice repítesela. No le está diciendo pon una nueva enseñanza, pon una nueva palabra, pon una nueva. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que nos transformemos conforme a la renovación del Espíritu en la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos una vez y luego volvemos a leer y decimos conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, de Dios me ha sido dada, no es la gracia mía, no es la gracia del hermano. Yo no estoy aquí, ni ninguno de nosotros estamos aquí, hermanos, queriendo hacer nuestra voluntad, sino que estamos buscando el fundamento que es Cristo el Señor. Eso es lo que buscamos, es lo que queremos. Y el Señor dice: no se preocupen, yo estoy aquí y estoy en cualquier lugar donde dos o más se reúnen en mi nombre. El Señor sustenta a su iglesia y está con cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Amén, aleluya. ¿Quién está en el Espíritu y quiere conectarse con Cristo? ¿Cuántos de nosotros queremos hacer la voluntad de Cristo? Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos irnos a la palabra de Dios para fundamentar nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, e ir y hacer su voluntad? Cuando nosotros hacemos eso, vamos a edificar y sobreedificar en aquellos que pusieron, hermanos, su vida al servicio de Cristo. Entonces va a ser una iglesia sin fracturas, una construcción, un muro, hermanos, que le ponen peso arriba, pero lo hicieron mal. ¿Qué sucede con ese muro? Se rompe, se agrieta, se agujera. Hasta decimos: yo no sé quién haya construido esta losa, porque llovió una vez y parece que está lloviendo allá abajo. Ah, ya me acordé quién dijo eso. No voy a decir quién, pero así nos ha pasado, ¿verdad? Que donde se construye en lo que tú piensas, en la forma en la que tú piensas que son mejor las cosas. Se debe de construir en el fundamento que es Cristo. Amén. Y así no va a haber goteras en tu casa, no va a haber problemas en tu casa que no se puedan solucionar. Porque la solución, hermanos, espiritual es Cristo. El que te da la paz es Cristo. ¿Tienes problemas? Llévalas a Cristo, porque el Señor dice: venid todos los que estéis cansados y cargados, porque yo los haré descansar. Cristo vive. Y descansamos en Cristo. Nada nos mueve, hermano, ni para la derecha ni para la izquierda, porque nuestro fundamento es Cristo. Aleluya. El fundamento es la palabra de Dios. Y hay de aquellos por los cuales uno de estos pequeñitos se pierde. Mejor le fuere que se atase, que se bata, hermanos, una piedra de molino y se arrojase a lo profundo del mar. Es cuando ponemos el fundamento en una persona, cuando hacemos caer a alguien. Porque ¿cómo vamos a hacer caer a alguien que está arriba de nosotros? Poniendo un fundamento de nosotros. El que está arriba
nosotros nos vamos a ir y van a quedar, el cimiento va a quedar tambaleado. ¿Eso qué significa, hermano? Que se meten las costumbres a través de nosotros a la iglesia, y los que siguen arriba dicen, es que antes se hacía así. ¿Sí me explico? Amén. La palabra de Dios dice, el que sobreedifica arriba, fíjese cómo edifica, sobre qué estás edificando. Yo no voy a edificar sobre lo que dijo un hermano o una hermana, yo voy a edificar sobre la palabra de Dios. Amén. Y el que viene arriba, el que está arriba, va a edificar sobre algo fuerte, sobre algo fiel, algo verdadero. Y solamente Cristo es la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por Él. Queremos que nuestras generaciones siguientes, hermanos, vayan a la presencia del Señor. Edifiquemos en la palabra del Señor, para que el que venga sepa que lo que estamos haciendo es por disposición, por enseñanza de Cristo. Una iglesia sana, una iglesia preparada, una iglesia unida es la donde Cristo es el fundamento. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Cristo vive. A su nombre. Gloria. Efesios 2:20, ya vimos, hermanos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Vemos los 10 mandamientos, ya los repetimos el domingo: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día de reposos para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Todos hemos escuchado esto, hermanos. Ahora vámonos a donde nos quedamos. Primera de Corintios 12, 8 al 10. Vamos a pedirle al que lo encuentre. Primera de Corintios 12, del 8 al 10. Para la gloria de Dios, el que lo encuentre, hermano, ¿puede gusta ponerse de pie, Alexander? Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 Al 10. a 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro Amén. palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Amén. Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, Gloria a Dios. a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén, gloria a Dios. Allí quedémonos en esta cita, hermanos, porque no se han preguntado, hermanos, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Cómo voy a crecer espiritualmente? ¿En qué voy a aportar a la iglesia? ¿Cómo voy a sustentar a otros? ¿Cómo voy a hacer en la iglesia que sea de edificación para todos? A través del regalo de la capacitación que el Espíritu da a la iglesia. ¿Y qué es esta capacitación? ¿Cuáles son estos dones que la iglesia tiene, hermanos? Porque no es la iglesia para hacernos ricos, ni mucho menos, como decíamos, para que Dios nos dé una montaña de oro y seamos ricos económicamente. No, el Señor dice que seamos ricos espiritualmente, que tengamos su presencia, que lo busquemos, y entonces Él va a capacitar a la iglesia. ¿Cómo? Primera de Corintios 12, 8. ¿Qué vamos a hacer? Palabras de sabiduría, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Amén. ¿Quién se la da? El Espíritu. Porque el mismo que compró a la iglesia, el mismo capacita a la iglesia. ¿Quién discierne los pensamientos? Cristo, el Espíritu Santo, Dios, y al que el Señor se lo da como un don.
Palabras de sabiduría. ¿Qué entendemos, hermanos? ¿Cómo vamos a ayudar a la iglesia? Con palabras de sabiduría. ¿Quién la da? El Espíritu. ¿Y qué son las palabras de sabiduría? ¿Quién ha leído Proverbios? Dice, palabras de sabiduría y sus dichos profundos. ¿Sí lo han leído? Donde dice así, el principio de la sabiduría, Proverbios 1:6, ¿qué dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Alguien que busque Proverbios, hermano, 1:6 y 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es decir, un cuerpo capacitado, hermanos, o sea, una iglesia que es el cuerpo de Cristo, capacitada en los dones espirituales, prosperará en el Espíritu. ¿Qué dice el principio de la sabiduría? Proverbios 1:6 y 7. La palabra de Dios dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Amén, gloria a Dios. Palabras de sabios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría del pensamiento. Amén, gloria a Dios. Palabras de sabios y sus dichos profundos. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a dar esas palabras de sabiduría a los demás? O sea, debemos de pensar ahora en cómo vamos a llegar a tener esas palabras de sabiduría. ¿Cómo vamos a llegar a tener esas palabras de sabiduría, Quetzal? ¿Cómo vamos a llegar a tener esas palabras de ciencia, de sabiduría? Escudriñando las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas nos están enseñando cómo debemos de conducirnos, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y para nosotros tener esa sabiduría necesitamos tener el temor a Jehová. Amén. Cuando los papás dan un consejo a sus hijos, lo tratan de hacer de la mejor manera posible, que les sirva para los problemas que sabemos que van a tener adelantito. Cuando un hijo se te casa o se te va de la casa, estamos buscando la manera de decirle, hermanos, ya no los vamos a tener a un lado de nosotros. Cristo se fue también, pero dejó al Espíritu. Por eso nos dijo, no os dejaré solos, mandaré al Espíritu para que esté con vosotros para siempre. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y dónde está la palabra? Cuando queremos que Dios nos hable, cuando queremos palabras de sabiduría, ¿a dónde debemos de ir? A la palabra de Dios. Mi papá se preocupó mucho por enseñarnos y reenseñarnos, y leíamos una vez y otra vez y otra vez y otra vez el libro de Proverbios. Si los malos te quisieran engañar, no consientas. Te dirán, toma una bolsa, vente conmigo, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como al Seol. Eso es lo que te invita a hacer el mundo. Y las palabras de sabiduría de Dios dicen, no te juntes con ellos. Que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas al mundo. Tú no te vayas, tú no forniques con el mundo, tú no cambies a Dios. Respeta a Dios. Y entonces el Señor te da esas palabras de sabiduría, de exhortar, esas palabras de sabiduría. Y dice la palabra a otro. Después en la iglesia, hermanos, imagínense que tengamos aquí muchos sabios por la palabra del Señor. Va a ser para edificación de la iglesia, porque en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Y de qué sirve, hermanos, tantos consejeros en la iglesia? Para decirle, no, tú no hables, te prohíbo que vuelvas a hablar de eso, o te prohíbo esto, tú no tienes aquí voz ni voto. Claro que no. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, en la multitud de consejeros. Debemos la iglesia de ser un cuerpo
unido para hacer la obra de Dios. Amén. Entonces todos como en un cuerpo tenemos diferentes perspectivas de un asunto. Y entre más participemos y cooperemos y analicemos, tendremos la victoria. Amén. Por eso todo debe de ser conocido. Todo lo que nosotros hagamos en la iglesia, todo debe ser conocido, porque todos somos la iglesia. Yo no soy la iglesia, todos nosotros unidos somos la iglesia. Aleluya. Estamos unidos por la sangre de Cristo. Tenemos todos tenemos esa ligadura en el Espíritu Santo. Pero para tener esa palabra de sabiduría necesitamos ir a la palabra de Dios. Necesitamos ir a analizar, escudriñar para tener esa sabiduría. Y la palabra de ciencia, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Todas las cosas, hermanos, que suceden en nuestro entorno. Ponemos un ejemplo: si se va a poner un aire acondicionado ahí, se lleva a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un arquitecto, hay un abogado, hay un fontanero, hay un de diferentes oficios, y en la multitud de todos esos consejos, hermanos, se pone ese aire acondicionado en donde mejor debe de ir. Amén. Pero imagínense que yo soy nutriólogo y le digo, no, yo el aire acondicionado lo quiero ahí. ¿Ustedes creen que va a tener razón? No, porque primera, él no es arquitecto, él no tiene palabra de ciencia, él no tiene ciencia, él no sabe de otras cosas que los otros sí saben. Por eso en la multitud de consejeros está la victoria. Y el Señor nos dice que seamos un cuerpo, y para ser un cuerpo el Señor le da sabiduría a la iglesia. Aleluya. Un joven, hermano, de 16 años va a saber lo mismo que uno de nuestros ancianos de 60, 70 años. Claro que no. ¿Cuántas experiencias ha de haber tenido? ¿Verdad? Y si él conoce la palabra de Dios, hermanos, además de todas las experiencias, tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso hace mucho tiempo decíamos, no te preocupes de lo que no entiendes, preocúpate de lo que entiendes, porque eso que entiendes, eso que se te da, ese don que se te da, ese conocimiento que se te da, sobre de eso se te pedirá cuentas. Pero de lo que no entiendes, ¿quién tiene mayor castigo? ¿Aquel que lo entiende o aquel que no lo entiende? Aquel que lo entiende. Por eso el Señor dice, a uno se le dieron ¿cuántos talentos? 5, al otro 10, al otro 15, al otro 20. ¿Por qué? Entre más talentos tienen, más responsabilidad tienen. ¿Por qué? Porque tiene más, y sobre eso debe de ponerlo a trabajar. Y que no nos dé miedo, hermano. No, es que yo no sé. Agarra los talentos. ¿Y qué hizo? Cuando le dio miedo, abrió un hueco en la tierra y los metió allí. Y luego después viene y le pregunta, oye, ¿y los talentos que te di? No, es que yo tuve miedo. Pero mira, aquí están. Y agarra, ¿verdad? Y hace el hoyo y saca los talentos y se los da. Todos nosotros tenemos un don cuando Dios nos habla, cuando nos llama y nos dice que lo pongamos en obra. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Por eso también, hermanos, estamos haciendo rol de dirección, porque todos somos un cuerpo en Cristo. Hacemos un rol de aseo. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo. Y así hacer, hermanos, el ministerio de evangelismo, el ministerio de visitación, el ministerio y todos los trabajos de servicio, hermano, en la iglesia debemos de ser un cuerpo, porque debemos de dar testimonio de que Cristo vive en la iglesia. Debemos de dar testimonio de la unidad de la iglesia. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Ahora, hermanos, muy importante, fe. Como dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Esa fe, cuando nos dice vestíos de la armadura de Dios. ¿Y para qué nos sirve la fe, hermanos? Para apagar los dardos del enemigo. Hemos visto en otros textos fe para esa vestidura que nos debemos de poner cada uno de nosotros para apagar los dardos del enemigo.
Porque si nuestra fe está en Jesucristo, todos los dardos que nos llaman a no creer en Jesucristo, todas las cosas que dicen, no, tu Dios no existe, si nosotros tenemos fe en Jesucristo, vamos a apagar todo eso y vamos a seguir a Jesucristo. Aleluya. Vas caminando, hermano, por el mundo. ¿Acaso no has tenido dudas? ¿No has tenido? No, el mismo mundo te dice, hey, vaya, un aleluya. ¿No le decían a Job, niega a tu Dios y muérete? Hasta su propia familia. ¿Y qué le dijo? Dice, tú hablas igual que los del mundo, pero yo conozco a Jesucristo y mi fe está en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tu familia. Y entonces un día tenemos preparado ese lugar, hermanos, en la presencia de Dios. Esa es la fe. ¿Y cómo vamos a llegar a esa fe? ¿Y para qué nos va a servir, hermano? Un hermano de fe. Cuando nosotros conocemos, hermano, a un hermano de fe y que hemos tenido el privilegio de conocer a un hermano que verdaderamente tiene la presencia de Dios, ¿verdad? Comparte con la iglesia esa fe. Y la iglesia se fortalece en la fe. La iglesia se fortalece en la sabiduría. La iglesia se fortalece en la ciencia. Aquí no habla en 1 Corintios 12, 8, 9 y 10. Allí no habla de que la iglesia se fortalece en el dinero. La iglesia se fortalece en el oro. No, hermanos, la iglesia se fortalece en la sabiduría, se fortalece en la ciencia, se fortalece en la fe, se fortalece en el don de sanidades, de orar para que Cristo haga su obra, hermanos, en la iglesia. Cuando lo lavaron, hermanos, aquella mujer le roció todo ese perfume y lo estaba preparando, dice, ¿por qué tiras eso? Eso lo hubiéramos vendido y darlo a los pobres. Y el Señor dice, tendrán mucha necesidad, pero ella estaba haciendo algo especial. Y el Señor nos dice, hoy en día tenemos muchas necesidades como iglesia. Tenemos mucha necesidad de salud, y más ahora que la alimentación ha sido cambiada, los alimentos han sido transformados, han sido adulterados, han sido falsificados. No sé si sepan que muchos restaurantes ya están dando carne sintética. Ya ni siquiera es carne, hermanos. Estamos comiendo plástico. ¿Escucharon del arroz? ¿Qué es plástico? ¿No les ha salido un huevo que dice, bueno, este huevo me lo como? Pero yo conozco un huevo y este huevo no sabe ni a huevo, parece plástico. Pues ya también hacen los huevos, hermanos. Y todo eso acarrea enfermedades, todo está adulterado. Y así en la iglesia también quieren adulterar la palabra de Dios para ponerla al servicio de algunas personas. El fundamento de la iglesia es Cristo. Amén. Al que seguimos es a Cristo. Y esa fe, hermano, que te siga hoy y hasta el último día de tu vida, para que tengas el privilegio, hermano, de entrar a ese lugar. Amén. No ser guiado por ciegos, sino ser guiados por Cristo, el fundamento, la palabra de Dios. Debemos de tener esa mirada, ese pie, hermanos, arriba de la roca que es Cristo. Amén. Sustentados, edificados. Por eso dice, fíjate bien cómo edificas, porque así como edificas, arriba de ti van a sobreedificar. Busquemos bien ser edificados en la palabra y edificar en la palabra, para que el que venga edifique sobre nosotros. El don de sanidades, hacer milagros, el de profecía, discernimiento de espíritus. ¿Qué dice, hermanos? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. ¿Quién discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso dice,
discernimiento de espíritus. Hermano, no todo el que se pone a hablar en un púlpito está hablando la palabra de Dios. Es responsabilidad de cada uno de nosotros ir a la palabra de Dios. No todo aquel que sale de un instituto habla la palabra de Dios. No todo aquel que dirige una iglesia habla la palabra de Dios. Y tantos ejemplos que hay, hermanos, muchísimos ejemplos, iglesias grandes, pero el Señor no está buscando iglesias grandes, está buscando iglesia. Y la iglesia de Dios está esparcida en todo el mundo. ¿Y saben quién es la iglesia? Quien hace la voluntad de Dios. Amén. No aquel, ¿verdad?, que no, nada más escucha y luego escucha cosas que ni siquiera son la palabra de Dios. La iglesia de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Saben qué significa eso? Es una iglesia que lee la palabra. Para escuchar la voz de Dios tenemos que ir a la palabra de Dios. Para aprender la palabra de Dios necesitamos ir a la palabra de Dios. Así que, ¿cuánto tiempo estamos aquí, hermano? Llevamos 1 hora, de 6 a 7. Pero estamos 24 horas del día ya en nuestra casa y nuestro trabajo allí, hermano. Agarre su Biblia, porque dice, para discernir los espíritus necesitamos tener la palabra de Dios para decir, ciertamente el hermano está hablando la palabra de Dios. ¿No se acuerdan de mi mamá que cuando estoy hablando algún texto mi mamá lo está repitiendo por allá? Decimos, mamá, espérate, ahorita te damos oportunidad, ¿verdad? Porque antes de que yo lo estoy diciendo, ya lo está diciendo. ¿Saben por qué? Porque eso es saber la palabra de Dios. Es decir, ciertamente Dios dice eso. ¿Por qué? Porque si eso viene en la Biblia. Aleluya. Y si eso viene en la Biblia, estoy fundamentado en la roca. No estoy hablando de mí. Y si en algún momento piensan que yo los estoy ofendiendo, hermano, la palabra de Dios es dura, pero no es mía. Yo la digo y muchas veces traemos algo escrito aquí, hermano, decimos, yo voy a decir esto porque es el tema que yo traigo, hermano. El Espíritu dice, di este texto, di este otro. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que la iglesia necesita conocer y saber, y dice, di esto. El Señor es el que lo hace. ¿Y cómo lo va a hacer? Con el conocimiento de la palabra de Dios, que cada uno de nosotros nos edificamos y aprendemos en la palabra de Dios. Entonces el Señor va guiando el tema, va guiando los corazones, va guiando a la iglesia, porque de nada tendría caso, hermano, que yo hablara de otra cosa que la iglesia no necesita. ¿Y yo cómo voy a saber lo que la iglesia necesita más que el Espíritu de Dios? No. El Espíritu de Dios sabe. Por eso Él discierne los espíritus. El Señor Jesucristo iba y decía, y les contestaba a ellos sus pensamientos. ¿Cómo es posible que Él me esté contestando si yo no le he dicho nada? Pues el Señor conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que nosotros queramos esconder y el Señor no lo sepa antes. El Señor lo sabe mejor que nosotros nos conoce Él. Amén. Así que dependamos del Señor, vayamos a ser la iglesia de Cristo, aplicando, hermanos, ¿sí?, para la iglesia el discernimiento de espíritus. Pidámosle al Señor palabras de sabiduría, palabras de ciencia, que Dios nos dé fe, que Dios nos dé el don de sanidades, el de profecía, el discernimiento de espíritus. Pues en aquellos días vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Pero todo va a estar escrito y sustentado en la palabra de Dios. No hay otra cosa, hermanos. Si en una iglesia no enseñan la palabra de Dios, hermanos, aquí no es. Necesitamos ir a la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, dejar la palabrería e irnos a la palabra de Dios. Discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas. Con esta tecnología que tenemos, no sé si sepan, allí en las aplicaciones, si tú te quieres comunicar con un chino,
le pones allí, traductor, tú hablas y en ese momento te estás comunicando. Discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas. Ahora hay tanta tecnología, ya no necesitamos irnos 10 años, ¿verdad? Porque los chinos, hablar chino es muy difícil. Ni los que ven doramas, ¿verdad? Aprenden rápido. Y es de eso que están 8 horas al día, hermanos, ahí en una serie y no se acaba. ¿Y qué estás haciendo? No, pues voy en el capítulo 18. Ah, muy bien. De la temporada 7. Ay, santo Dios, imagínense. Y aún así nada más se les quedan unas cuantas palabras. Ahora podemos nosotros publicar algo y le damos traducción y en ese momento ya sabemos lo que están hablando las otras personas. Dice, los diversos géneros de lengua, hermanos, en aquel tiempo el Señor en el momento adecuado les daba el discernimiento de las lenguas, donde entendían la lengua y podían hablarle en otras lenguas. Cuando fueron bautizados por el Espíritu, había espartos, medos, elamitas juntados allí en el día de Pentecostés. Y el Señor los hizo hablar en diferentes géneros de lengua para que todos ellos entendiesen. Y hemos escuchado testimonios de hermanos que hay un extranjero en esa reunión y le hablan en esa lengua de él. Dice, ¿cómo es posible que yo entendí todo lo que dijiste? Porque el Señor le da para que hable. Pero también dice, hacerlo todo en orden y decentemente. Esto quiere decir que si en la iglesia no hay nadie, ¿verdad?, algún intérprete de la lengua, que se guarde silencio, porque no tiene caso que alguien hable en lenguas, se edifica solamente a él. Pero cuando estamos en la iglesia, debe de ser para edificación. Aún y hable en lenguas, debe de haber un intérprete. Interpretación de lenguas, allí en 1 Corintios 12:10 dice, interpretación de lenguas. Los dones del servicio, hermanos, Romanos 12, del 6 a 8. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Alguien que lo busque en Romanos. Voy a pedir al hermano Abraham, si gusta, hermanos, apoyarnos en leer la cita bíblica. Romanos 12, versículo 6 al versículo 8. Amén. Romanos 12, versículo 6 Sí, al 8. amén. Dice la palabra del Señor: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta Amén. el 8. Hasta el 8 nada más. Amén. Amén, gloria a Dios. Los dones de servicio. Primero, hermano, profecía. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué hacía, hermano, Isaías, Daniel, los profetas? ¿Qué hacían? Profetizaban. ¿Qué profetizaban, hermano? ¿Qué significa profecía? Porque el Señor le revelaba y le decía a su pueblo. Pero esa profecía, ¿qué significa? O sea, le revelaba ¿qué? Lo que iba a acontecer. ¿Qué fue lo que profetizó el Señor? Que vendría un Salvador. Ahora, las profecías futuras, la escatología, ¿de qué habla? De lo que va a suceder. ¿Cuándo? En el fin de los tiempos. Entonces, lo que va a suceder se llama profetizar. Por eso dice la palabra de Dios: en aquellos tiempos vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán. ¿Qué van a profetizar? La forma, manera, cosas que van a suceder. Porque a uno les va a dar sueño, hermanos, aprender la palabra de Dios. A unos van a estar bostezando, a unos van a estar recargados, ¿verdad?
¿Por qué? Porque no quieren aprender la profecía, no quieren aprender lo que va a suceder, pero es de muy importancia, de muy grande importancia para la iglesia, porque nosotros sí nos interesa saber qué va a suceder para guardarnos de lo malo, para guardarnos y estar capacitados para discernir los tiempos. Profecía, servicio, hermanos, ¿qué significa servir? Y dennos unos ejemplos. ¿Qué significa servir? Cuando le decimos a alguien, tú no sirves para nada, ¿qué le estamos diciendo? Que no hace nada, ¿verdad? Exactamente. Ahora, lo contrario de eso, ¿qué es? Servir. ¿Y qué significa servir? Hacer. O sea, no servir significa que no hace nada. Y servir significa que hace algo. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace? Empecemos a ver con el aseo. Hacer aseo es servir. Servir. Sí, por ejemplo, imagínense que vamos a hacer un culto evangelístico en la cancha de la colonia principal. ¿Qué se necesita, hermanos? Llevar sillas, llevar agua, ¿qué dijo? Agua, llevar agua. No vamos a emplear Lázaro Cárdenas, pero vamos a llevar el equipo de audio, ¿verdad? Los instrumentos, micrófonos, sillas. A lo mejor ponemos, si lo vamos a hacer en la tarde y todavía hay mucho sol, se ocupa una lona. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la unidad de la iglesia? Hermano, se hace una lista de todo lo que se necesita, y de todo eso que se necesita, dice, hermano, yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces, eso significa servir. Pero si a un hermano, usted puede hacer esto, hermano, haga esto. Si nosotros le mandamos, digamos, o le pedimos a un hermano que lo haga, ¿se llamaría servir? ¿O se llamaría cómo? ¿Verdad que así no es? ¿Cómo es servir? Servir significa que te nace del corazón, te nace hacerlo. Eso significa servir. Pero si nos obligan a hacer algo, ¿le aprovecha de algo al hermano? No le aprovecha porque no sale del corazón. Por eso dice, hacerlo todo con amor. Y si nosotros vamos a hacer esa campaña por hacerla, pues tampoco de nada nos va a servir, porque seríamos como un metal que retiñe, como un címbalo que resuena, pero no lleva al Espíritu de Dios. Entonces, servir dentro de la iglesia, también hay muchas necesidades dentro de la iglesia, como que luz, ventiladores, limpiar, aseo, poner también todo lo que es el equipo, el audio, video, Biblias, ¿verdad? Altar, ¿qué más? Flores, luces, reloj. Allí sí entra lo del aire acondicionado que sale, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es todo lo que se necesita en la iglesia. ¿Y qué se dice? Yo quiero apoyar con esto, yo quiero apoyar. ¿Por qué? Porque nace del corazón. Eso significa servir. Por eso, hermanos, a nadie no estamos haciendo una lista de todos parejos. No, hermano, así no es. Porque de nada aprovecha así. De nada. No, hermano, usted va a dar clase, ya le dije. No, usted párese y haga esto. No, hermano, así no es. El Señor invita. Y el Señor nos da a cada uno de nosotros el libre albedrío. Es decir, si nosotros queremos servir a la iglesia, van a ser. O sea, nosotros no queremos algo obligado. El Señor no te va a obligar nunca, jamás. El Señor te invita. Por eso la palabra de Dios dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y quiénes estamos? Los que Dios quiere que estemos, los que oyen mi voz, las ovejas de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros servimos en la iglesia, tiene que ser forzosamente, hermano, la única manera de servir a Dios es de corazón, con amor. Es la única manera. Ninguno va a ser obligado. El Señor llama, el Señor te invita. El Señor quiere que le aceptes, el Señor quiere que seas unidad en la iglesia, que todo lo que tú hagas sea de edificación, porque cuando lo haces un servicio a Dios con amor,
va a ser agradable para uno, para otro hermano, hermanos. Va a haber una cara de gozo cuando estés haciendo el aseo. Va a haber una cara de felicidad cuando tú estás dirigiendo, cuando tú estás cantando, cuando tú estás poniendo el ventilador, el aire. Va a decir a regañadientes, como cuando mandas a tu hijo, levanta toda esa basura que está allá, y el niño no quiero, y va con una cara, hermano, que casi se cae la cara al suelo. ¿Ya? Si le tomaran una fotografía ahí, se rompe la cámara de tan feo que se ve. Y eso no está bien. El Señor quiere que estemos contentos, que nazcan en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando alguien compra su casa, hermanos, de su casa muy modesta, nosotros hemos empezado de cero. Una casa, hermano, fea, pero dice, esta es tu casa. Una felicidad, hermano. No importa que el piso de la casa sea de tierra, vas y lo barres, y esta bonita casa que tengo, y le das gracias a Dios. Es muy diferente cuando tú vas a un rancho, hermanos, y ves la felicidad de la gente que tiene su casa, que tiene piso de tierra, y nosotros teníamos piso de tierra. ¿Por qué? Porque es un amor, un agradecimiento. Haces un servicio a tu casa con agradecimiento. Y hacer castillos de arena en la tierra con agua. El servicio, hermano, es tan grande, ¿verdad? Ese simple concepto de servicio. Es tantas cosas que podemos hablar para la iglesia, pero nosotros vamos a ver cómo ser de edificación para la iglesia en el servicio. También el que sigue en la enseñanza. ¿Cómo dice que debe de enseñar? El que enseña, enseñe. ¿Saben qué significa muchas veces lo que hacen? No enseñan, hablan de sus vidas y cosas particulares y cosas de ellos. Pero enseñar significa que desmenuce, analice la palabra de Dios. Porque de nada nos sirve, hermano, tener 2 horas aquí juntos y nada más estar hablando de nosotros y no de la palabra de Dios. Necesitamos enseñar la palabra de Dios. Ahora, profecía, servicio, enseñanza, exhortación. Muchos de nosotros no sabemos exhortar. Muchos de nosotros sabemos regañar. Enjuiciamos a uno u otro hermano. ¿Para qué sirve la exhortación? A ver, hermana Socorro, ¿para qué sirve la exhortación? ¿Puede decirnos para qué sirve la exhortación? ¿Qué es lo que usted entiende cuando exhortamos a alguien? ¿Qué es lo que se busca, verdad? Ajá. Sí. ¿Para qué sirve la exhortación? Cuando nosotros le decimos a alguien, hermano, y se da cuenta, ¿verdad? Porque no todos nos damos cuenta. Muchos, hay veces que ni nos recordamos quién fue al culto. ¿Quién fue al culto? No, pues es que yo estaba ocupado en lo que estaba haciendo y no vi. Pero cuando vemos a nosotros a un hermano que está haciendo algo malo, entonces ahí se emplea la exhortación. ¿Y exhortamos para qué? Para que crecimiento espiritual. Ajá. Pero hay algo. Para obedecer. Sí. La obediencia. Para que deje de hacer Ajá. lo que está haciendo malo y haga lo Ok. que dice la palabra de Dios. Entonces sería la palabra para que recapacite, para que cambie el mal comportamiento que tiene. O sea, ¿para qué tú regañas a tu hijo? ¿Para evidenciarlo con sus otros hermanos y que él se sienta mal? ¿O para qué lo regañas? ¿Para qué lo exhortas? Para que le vaya bien. Para que le vaya bien. ¿Para qué dijo, hermano? Como un aviso preventivo. Un aviso preventivo. Ok. A ver, Andrea. Sí. Ok. Bien, va por ahí también, o sea, corregir. Es decir, cuando alguien va por un camino y hay varios caminos y tú vas por un camino mal y te exhorto, ¿para qué? Para que vuelvas al camino. Por eso dice, si ven a alguien, a un hermano que anda mal, no lo corras de la iglesia. Es lo peor que se le puede hacer. A alguien que ves a un hermano que anda mal y que anda portándose mal, tú ya no puedes ir a la iglesia, tú ya no puedes estar en el ministerio, tú esto, tú el otro, y disciplina, y esto. No, hermano,
es exhortar ¿con qué? Con amor. ¿Para qué? Para vosotros que sois espirituales, restaurarle en amor. Por eso Andrea decía corregir, también cambiar. Restaurarle para que regrese al camino de Dios. Eso es lo que debemos de buscar, aplicar la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra del mundo? Vete de aquí, no te queremos. Esa es la palabra del mundo, hermanos. Pero la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Y dónde estamos cansados? Allá en el mundo, haciendo el pecado. Allí estamos cansados. Y en la iglesia, ¿acaso no somos humanos también? Que también dice: aquel que se crea santo y perfecto, mire, tenga cuidado que no caiga. Por eso también nos habla a nosotros: si vas por el camino de bien, con cuidado, porque puede haber adelantito también una piedra que de tropiezo que puedas tú también caer. Y el que exhorta debe de exhortar a aquel para que regrese, considerándote a ti mismo, para que no vayas a ser presa también del diablo. Amén. Y así, hermanos, ¿acaso la palabra de Dios no es fiel? Miren, es lo que dice la palabra de Dios. Así debemos de actuar en la iglesia, no como viene actuando la iglesia, la otra iglesia que agarra las costumbres humanas y separa. Dice: no, tú no puedes ir a la iglesia. ¿Quién iría a la iglesia, hermanos, si todos fueran pecadores? Y que dijeran: los pecadores no entran a la iglesia. Las iglesias no habría nadie. Por eso dice: venid a mí los cargados, los que están en pecado. Amén. ¿A quién se le va a predicar? ¿A los justos o a los pecadores? A los pecadores, para que se arrepientan de sus pecados. Juan el Bautista, ¿qué fue lo que predicó? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que predica el Señor Jesucristo cuando llega y empieza su ministerio? Arrepentíos o pereceréis. Y cuando vemos a alguien, exhortamos para que regrese, para que se regenere. Miren, ya vamos a terminar. Y dice Romanos 12:8, dice: el que reparte con liberalidad, ¿verdad? ¿Esto qué significa, hermanos? ¿Qué significa liberalidad? El que reparte con liberalidad. Y sería bueno que pensáramos qué va a repartir. ¿Qué va a repartir? A ver, aquel que parte un pastel, hermano, ¿verdad? ¿Qué va a repartir? Un pastel. ¿Qué más? Pues sí, como a los que estaban sirviendo, ¿verdad? Los jóvenes le pusieron como 3 platos en uno y yo nomás me quedé mirando, como los chinitos. Ya me daban ganas de también ir a repartir. Dice: el que reparte con generosidad, ¿verdad? Es decir, con suficiente para que alcance para la necesidad. Cuando la palabra de Dios dice: vuestros diezmos y vuestras ofrendas, vosotros me habéis robado, dice: los diezmos y las ofrendas, ¿para quiénes son? Para el necesitado, para la viuda, para el pobre, para el huérfano, para los que tienen necesidad. Dentro de la iglesia, primeramente a los de la familia de la fe. Hay alguien, hermano, que se encarga de repartir dentro de la iglesia. Le decían a Moisés, le decían a los discípulos, ¿verdad? Tú no lo puedes hacer todo. Pon a alguien que te ayude en el repartimiento de las necesidades. Y entonces, para que no sean desatendidas las viudas. Entonces, ¿quién manejaba los tesoros de la iglesia? Así como los tesoreros o los administradores, ¿verdad? Del recurso de la iglesia. Es el que reparte con generosidad. Por ejemplo, ve a un necesitado, a una viuda y dice: no, ¿sabes qué? Nada más te voy a dar un pan. Pero son 7 días a la semana. Un pan no le va a alcanzar para 7 días. Por eso dice: el que reparte con generosidad, con liberalidad. Es decir, que vea que supla la necesidad del hermano o de la hermana. Y eso debe de irse aplicando, hermanos, a la iglesia, en donde las ofrendas no son sino para los necesitados.
No debe de ser para nosotros, no es un salario de nosotros, no, tiene que ser repartido para las necesidades de la iglesia. Por eso el siguiente domingo el hermano va a dar un reporte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es dinero de la iglesia y se aplica para la iglesia. Repartir con generosidad, con liberalidad. Ahora liderar con el que preside con solicitud. El que dirige un culto, hermano, por ejemplo, debe de hacerlo con solicitud, porque va a transmitir la presencia. ¿Qué debe de hacer, hermano, el director de un culto cuando preside el culto? Primeramente debe de orar. Debe de tener una conexión con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, para que cuando lo haga aquí, lo haga con un gozo que transmita ese gozo a la congregación. Debe de llamar a la congregación a tener un culto hermoso. Que el siguiente domingo diga, yo quiero ir, y yo quiero ir cuando el hermano predique. ¿Por qué? Porque es hermoso un culto cuando él predica, cuando él canta, cuando él está dedicándole el servicio al Señor. Inspira a tener esa comunión con el Señor. Todos los que dirigimos debemos de orar primeramente y venir bien ensayado, ¿verdad? Leyendo las citas bíblicas que hemos puesto en el orden, darle un repaso, ¿verdad? Si no tenemos música, darle un repaso a la letra de todos los signos que vamos a cantar, tener presente todos los puntos que van a ser en el orden. Y cuando es un culto especial también debemos de tener todas las participaciones, todo anotado. ¿Para qué? Para que el culto sea decentemente y con orden, pero sobre todo, hermano, con alegría, buscando la presencia del Señor. Misericordia, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué significa eso, hermano? Por ejemplo, dice el que reparte, ¿qué repartió? ¿Algo de él? No. ¿De dónde lo repartió, hermanos? Por eso, una cosa es repartir, ¿verdad? Algo que le dieron. ¿Y misericordia qué significa? Es misericordia, el que hace misericordia con alegría. Son cosas diferentes. Ahora, repartir significa que alguien te da y repartes de acuerdo a la necesidad de los demás. ¿Y misericordia, hermano? ¿Qué significa? Exactamente. Eso es misericordia. Dice, misericordia quiero, dice la palabra de Dios, la misericordia de Dios es más grande que la vida. ¿Por qué creen que seguimos aquí, hermanos, aún y cuando nos portamos mal? Porque el Señor no en un momento dice ya y nos quita. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es más grande que la vida. Por eso seguimos vivos y seguimos teniendo esa oportunidad de ir y arrepentirnos, de ir y hacer su voluntad. Entonces, misericordia, quiero es misericordia con el necesitado, misericordia, que tengamos misericordia de las necesidades. Por eso dice que lo hagamos con, ¿cómo dice el texto cuando damos las ofrendas? Todo de, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando damos ofrenda, estamos haciendo misericordia. ¿Y saben cuándo se anula esa misericordia? Cuando alguien va a esa cajita y agarra ese dinero y se lo gasta en un carro, en una casa, cuando se lo gasta en cosas que no le corresponden. Por eso dice, no demos con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Sí. Entonces, cuando damos un peso, lo debemos de dar con alegría. Ahora, ese recurso, la iglesia en los puntos doctrinales dice, la iglesia la salvaguarda de los bienes. Es decir, es dinero de la iglesia para ser aplicado con misericordia, con generosidad, con liberalidad, y lo da la iglesia con alegría.
Y volvemos a lo mismo, si nosotros damos, pero lo damos porque nos están pidiendo, lo estamos dando con amor. ¿De eso se alegra Dios? Claro que no se alegra Dios. Dios se alegra cuando damos un peso, hermano, pero lo damos con amor. Aleluya. El Señor, como les decía desde el principio, el Señor no nos está dando una montaña de oro porque si Él quisiera que nosotros seamos ricos. El Señor quiere que nosotros demos con alegría de lo mucho que Él nos da. Por eso siempre decimos, yo te doy, Señor, de lo mucho que nos da, porque no alcanzamos a pagarte tanta misericordia que nos has dado. Amén. Por eso damos al Señor para que sea aplicado con liberalidad y con misericordia al necesitado. A su nombre sea la gloria, hermanos. Aleluya. Y así vamos a concluir allí. Vamos a abrir la palabra de Dios nuevamente, hermanos, y busquemos nuevamente el texto bíblico de 1 Corintios 3, 10 y 11, para que tengamos cuidado, hermanos, de cómo estamos edificando la iglesia. Cada uno de nosotros somos y seremos el fundamento de la iglesia, y debemos de cuidar cómo edificamos sobre ese fundamento que es Cristo el Señor. Dice 1 Corintios 3, 10 y 11, y vamos a repetir 2 veces nada más el versículo 11 para la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios todos juntos: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. A su nombre. Gloria. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque estamos contentos, Señor, de aprender la palabra de Dios. Cada momento, Queremos, Señor, ser cada día más como Cristo. Queremos ser, Señor, la imagen de Cristo. Queremos, Señor, ser capacitados, Señor, por Cristo. Queremos seguir a Cristo. Queremos tener el carácter de Cristo, Señor, para llevar el mensaje de salvación, Señor, para ser testimonios, Señor, a la iglesia, para que nos tengamos, Señor, que edificar unos con otros, Señor, con los dones, Señor, para la iglesia. Te lo ponemos en tus manos, porque sabemos que solamente tú puedes hacer eso posible, Señor. Solamente tú puedes, Señor, guiar a la iglesia. Nosotros no queremos, Señor, guiar a la iglesia. No queremos hablar, Señor, de nosotros. No queremos hacer nuestra voluntad, Señor. Queremos que la voluntad de Cristo, Señor, se lleve a cabo. Queremos que tu palabra, Señor, sea la luz de la iglesia, para que sea conducida, Señor, por el camino verdadero, por el camino, Señor, del amor, por el camino, Señor, de la unidad, por el camino, Señor, de ser un solo cuerpo en Cristo y tener, Señor, todas las coyunturas unidas, Señor. Queremos ser capacitados por Cristo. Queremos, Señor, respetar el fundamento que es Cristo. Queremos, Señor, que se manifieste el Espíritu Santo en la iglesia, Señor, con cada uno de los dones y ministerios y servicios, Señor, de toda la iglesia. Te lo ponemos en tus manos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y ayuda a tu iglesia, Señor, por todo lo que tiene programado, Señor, para hacer. En el nombre glorioso de nuestro Señor, te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, mis hermanos. Bonita palabra del Señor en esta tarde. Y siempre el alimento espiritual es mejor que el alimento material. Pero gloria a Jesús. Abrimos nuestros signarios en el coro especial 137. Entonamos este coro. Aleluya, para la gloria de Cristo. Después de este coro pasará nuestra hermana Socorro para orar por las necesidades y la oración final. Aleluya. Si quieres probar, Cristo vive. Bendito es el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya.
gozar, si quieres gozar de su bendición, acércate a Él, que no encontrarás jamás otro amor. Si quieres probar el amor de Dios, acércate a Él, de la salvación. Si quieres gozar de su bendición, acércate a Él, que no encontrarás jamás otro amor. Amén. Jamás encontraremos otro amor como el amor de Dios. Cristo vive. Nuestra hermana Socorro Carreto por la oración final y oración por las necesidades. Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. La paz de Dios, mis hermanos. Señor. Ya le dimos honra y gloria a nuestro Dios, sea por medio de la alabanza, por medio de su palabra. Él nos da ese alimento rico, ¿verdad? Para nuestra vida espiritual, hermano, que es tan importante. Vamos a orar, hermano, por los enfermos, vamos a orar por las necesidades de las familias, de cada uno de nosotros, ¿verdad? De esta iglesia de Venezuela, aleluya, y de cada uno, de cada una de todas las iglesias de aquí de Lázaro Cárdenas y de todo México, todos los lugares, ¿verdad? Hay que seguir y estar orando siempre, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito. Tú que eres grande, misericordia, Señor, con cada uno de nosotros. Usted que nos da la vida, esa vida tan preciosa, Señor. Ese aliento, esa respiración a nuestra alma, Señor. Usted que nos llena
Señor, a cada una de ellas, Padre. La vida, Señor. A esos niños huérfanos, Señor, que no tienen a nadie, Padre. Hables cada día. Sé con cada uno de ellos, Padre Celestial. Especial. Sabemos que usted es infinito, usted es bueno, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tus palabras, Señor. Alabado sea. Muchas gracias por todo lo que nos das, Jesucristo. Bendito sea, Señor. El lugar en dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vara y callado me infundirán aliento, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi boca está rebosando. Ciertamente me viene la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Así quedamos despedidos.